Oh, yeah. Listo. Hola Héctor, hola Fernando Moreno. Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos liberar el conocimiento sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolo accesible para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia, con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Salvador Domínguez, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para aprender lo que viene desde el más allá. Pues, hola, buenas noches a todos los que llegaron a tiempo. Vamos a empezar. Hola, Fer, Héctor, Patti, Buenas noches. Linda, todos buenas noches. Vamos a empezar. Quiero empezar con una pregunta. ¿Alguien cree en el demonio? ¿Alguien cree en Satanás? El que quiera hablar, o levante la mano. ¿Nadie? Anímense. No tengan miedo. Bueno, Pues yo no Por creo, supuesto, compadre. yo sí creo. Yo no creo, compadrito. Pero, a ver, Efren, platícanos. No, pues si existe Dios, pues ¿por qué no existe lo opuesto, no? claro. Sí. Sí, pues Pienso, ese es un punto de vista. pienso yo que son energías, así como hay energías buenas, también hay negativas. Se Oye, presentan como energías. oye, Héctor. Ahora, el demonio no necesariamente tiene que personalizarse. En sí es la maldad, lo perverso, eso es la energía Híjole. maligna. Mi, Eso es mi punto de demonio. vista es que es la ausencia de Dios. También, Y no necesariamente una parte maligna, ¿no? exacto. Lo curioso es que en todas las culturas ha existido la imagen del demonio, la imagen del maligno, la imagen del antagónico, ¿no? Del enemigo, del adversario. Entonces, pues eso da mucho en qué pensar. Vamos a arrancar con unas definiciones. Vale. Si es que esto quiere jalar, porque no quiere. Voy a reiniciar aquí. Ay, no quiere correr. No avanza, ¿verdad? No. Bueno, estás en la 1 de 62, ya le llevamos. Sí, hombre. Déjenme.
Ni modo, la voy a reiniciar, ¿eh? Sí. Sí, está raro que se haya quedado trabada. Si no, mándamela por correíto y la paso. De hecho, la tienes, pero no importa, aquí la. Va de nuevo. A ver, vamos por una definición. ¿Qué es una posesión demoníaca? Se supone que es una de las manifestaciones más extraordinarias que realizan los espíritus malignos o demonios sobre el ser humano. Significa entrar en su cuerpo, turbarlo y afectar su desarrollo y su crecimiento espiritual. Es el dominio del espíritu maligno sobre el cuerpo del ser humano. Es decir, por eso se llama posesión, porque entra un espíritu ajeno y toma control de un cuerpo humano. ¿Quiénes son los malignos? Según el cristianismo, en el momento de la creación, Dios creó al ángel y lo dotó de inteligencia y libertad. La inteligencia para conocer a su creador, al conocerlo, amarlo y entregarse a él. Pero no todos los ángeles querían estar con Dios, sino que se opusieron a él y se convirtieron en malignos, se rebelaron, estando en contra del bien que les ofrecía. ¿Qué no es una posesión demoníaca? Porque a veces se confunde con el espiritismo, que es un procedimiento mediante el cual un espíritu humano posee y toma control temporal del cuerpo de un médium en forma voluntaria, como medio para comunicarse con él. También las enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el obsesivo compulsivo, el abuso de drogas, etcétera, se pueden confundir o calificar más bien como posesión. Muchos de los supuestos casos de posesión se descartan porque son enfermedades. Entonces, aunque la gente los quiera calificar como tales, no es así. Es más, la mayoría han sido descartados a lo largo de la historia. ¿Qué es un demonio? Ese demonio de Tasmania. Según la tradición judeocristiana, los demonios son ángeles que fueron desterrados de la presencia de Dios por ser rebeldes. De ahí que también se llaman ángeles caídos. El nombre que recibe Lucifer o Satanás, que en la religión cristiana representa el príncipe de todos los demonios. Lucifer, de hecho, significa luz, el que porta la luz. Estos sí son reales demonios. En el Apocalipsis se habla de la lucha de los espíritus buenos contra los malos, venciendo el bien. En el Génesis se habla de un ser que ha sido pervertido, simbolizado por la serpiente, que influye en la inteligencia de la mujer y el hombre. Es decir, desde el principio, en la religión judeocristiana, pues se inventó la figura del demonio, ¿no? Que es el que pervierte. El portador de la luz, de Lucifer, que es el ángel caído que se rebeló a Dios. Luzbel. Luzbel. O Lucifer, lo mismo, ¿sí? Lucifer, claro. Y es el sinónimo de Satanás, que también significa adversario o mal camino. Expulsado del cielo junto con sus ángeles rebeldes por el arcángel Luis Miguel. No, perdón. Por el arcángel Miguel. Ah, también. ¿Cómo Luis Miguel? El sol. Okay. No, pues es que
El arcángel. O el arcángel Juan Gabriel. Ah, eso. El arcángel Bueno, ok. Miguel. Hay demonios en todas las religiones, que son los espíritus oscuros que buscan tentar, seducir y apartar del buen camino a los seres humanos. Por ejemplo, en la religión judía existe el Dibuk, que también es un espíritu maligno. Se cree que es el alma en pena de un muerto que escapó, fue expulsado del infierno o Gehenna por una grave transgresión, como el suicidio, y que puede poseer a seres vivos. Supuestamente deja el cuerpo del anfitrión una vez que ha llevado a cabo su objetivo, a veces siendo exorcizado por alguien calificado, en este caso un rabino. Dibuk significa adhesión o espíritu atado en Yiddish, y en plural se dice dibukim. Existen unas cajas Dibuk, que es un mueble donde supuestamente se atrapa un Dibuk. Se guardan objetos pertenecientes a la persona, preferentemente a la persona que murió, para que lo atraiga a la caja y así lo pueden atrapar. O bien se expulsa a los Dibuks mediante un exorcismo semejante al que realizan los cristianos. El demonio se puede manifestar en diferentes formas. La ordinaria, que es la tentación o incitación al hombre para que peque o contravenga la ley divina. Así no se percibe la presencia del demonio de manera manifiesta, pero alguien empieza a actuar de manera perversa. Se cuenta que el mismo Jesucristo fue tentado por el demonio. Y la otra es la extraordinaria, que es mediante ideas obsesivas para producir el mal a otros, la presencia o sentimiento que ahoga al individuo. Pongo el ejemplo de Amityville, que es una historia muy conocida, varias películas, y supuestamente pues un espíritu maligno se apoderó habitaba la casa y se apoderaba de las personas. También el movimiento de objetos o ruidos extraños, o que se denominan las casas encantadas, que también a veces se confunden con los poltergeists. Eso puede ser la presencia de un espíritu maligno. La infestación es la presencia de un demonio en un local provocando sensación de incomodidad y cambios de temperatura. Seguramente todos hemos entrado a un lugar y nos sentimos incómodos, sentimos una temperatura, una atmósfera extraña, hasta a veces percibimos malos olores. Bueno, pues eso puede ser un símbolo de que hay algo que está ahí. Y bueno, desde luego la posesión del cuerpo, que es la presencia del maligno en el cuerpo. Y de eso tenemos muchos ejemplos. La película más conocida, El Exorcista, que obviamente es una versión muy exagerada, pero saben que está basada en un supuesto caso real. Ahora, uno o varios espíritus pueden poseer a una persona, o un solo espíritu puede poseer a varias, según lo que se cuenta. ¿Cuáles son los signos o indicios de posesión? Levitar. Hablar y entender idiomas desconocidos por el sujeto. La fuerza física extraordinaria. Una aversión a lo sagrado, que esto también pues tiene sus puntos ahí para contrastar, ¿no? Porque ¿qué es sagrado? O sea, no hay demonios católicos y demonios no católicos, ¿no? Entonces, ¿por qué le tendría que temer a un crucifijo? Pero bueno, eso es dicho, ¿no? Convulsiones. Me recuerda también la película, compadrito, de Constantine. Ándale, esa es muy buena, porque es Muy una buena. representación extraordinaria de los demonios, ¿no? Muy buena. Y la manera en que al principio hace un supuesto exorcismo, pues es fenomenal. Y además un hombre totalmente atormentado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también ruidos o movimientos de objetos sin causa aparente. Si recuerdan en El Exorcista, pues aparecen todos estos indicios, ¿no? Jesús mismo instituyó su ministerio a través de los apóstoles y también el ministerio exorcístico, instaurando el reino de Dios mediante la derrota del demonio. El exorcismo es el medio para la liberación de la persona por mandato de Cristo. Y se crea en el canon 1172 del ritual romano por el Concilio Vaticano en 1615, que ha tenido muchas renovaciones con las oraciones a instancias de los exorcistas para moderar el lenguaje en dos momentos. O sea, un exorcismo consta de dos momentos. Una forma deprecativa o suplicante dirigiéndose a Dios, quien es el que otorga el poder para expulsar al maligno. No se supone que el sacerdote o el rabino, en este caso también, pueda actuar por sí solo como espíritu humano, sino que necesita el respaldo de Dios. Por eso le pide, le suplica que le apoye a expulsar al demonio. Y después ya en forma de orden, con la investidura que Dios otorga, se le obliga a salir en nombre de Dios. Si ustedes se acuerdan también, en El Exorcista, repiten mucho la frase, ¿no? En el nombre de Dios te conmino a que te vayas, te expulso. Otra vez ya se trabó, ya ven. Están hablando del demonio. Hay dos clases de especialistas o exorcistas. Los teóricos, que son los demonólogos que conocen la naturaleza y propósito de los demonios. Los estudian, los clasifican, los jerarquizan, etcétera. Así como en los ángeles existen jerarquías, denominadas arcángeles, ángeles y todo lo demás. Están también los demonios y tienen sus legiones y tienen muchos nombres y es un número enorme, ¿no? de demonios que se definen. Y los prácticos son los que tienen que enfrentarse a los demonios y como saben, hay una universidad en el Vaticano que se especializa en preparar a los exorcistas. Hay tres maneras en que el demonio puede actuar en el individuo: por voluntad propia o mediante ritos satánicos o sectas, es decir, cuando el individuo dice yo quiero que me posea, yo quiero adorar al demonio, o por acción de Satán para tratar de causar el mal, o por la voluntad permisiva de Dios con un fin benéfico o saludable, para que no creyentes o quienes duden reafirmen su fe, es decir, un bien superior por un mal menor. Y aquí a lo mejor invito a mi compadre Gerardo a que nos platique la frase que decía Facundo Cabral. Esa me encanta. Facundo Cabral decía, cuando Dios quiere obrar mal, usa un seudónimo. Esto es, no hay nadie por encima de Dios. Entonces eso va con esta frase, ¿no? De que por voluntad permisiva de Dios. Claro. Fin benéfico. Quiero que creas, entonces permito que haya una intervención de un demonio. Bueno. Los demonios poseen a los individuos para condenarlos, no para matarlos, porque muertos pues no les servirían. Claro. El chiste es apoderarse de ellos, de su voluntad, de su cuerpo y actuar por cuenta, ¿no? Pero no los matan. Ha habido casos reales de gente que supuestamente le practican exorcismos y fallecen, pero fallecen por razones naturales, ¿no? Por inanición, por otras cosas, pero no por la propia supuesta posesión.
Ahora, hay exorcismos en diferentes religiones, protestantes, judíos, budistas, etc. Y en México mismo hay 8 vicarías católicas con exorcistas designados por el cardenal en cada una de ellas. Ustedes saben, sí, como dicen en las películas, de que cuando alguien denuncia un supuesto caso de posesión, pasan por unos tamices interminables para que supuestamente se determine que realmente se trate de una posesión y entonces actuar. Pero sí existe gente capacitada o gente especializada en estos temas. Hace muchos años en Banamex teníamos unos foros que se llamaban los foros de las cosas que no vienen al caso. Y teníamos invitados de diferentes especialidades. En una ocasión se invitó a un exorcista, un cura jesuita que había practicado cientos de exorcismos supuestamente. Y entonces, pues nos platicó los casos que le habían tocado. Obviamente, después de haberlos superestudiado, haber consultado con media humanidad en la iglesia, le permitían practicar los exorcismos y desde luego pues el cura decía que sí eran reales, que eran esos casos totalmente validados por la iglesia. ¿Cuáles son las clasificaciones de los demonios? Hay muchas clasificaciones, no hay una única, pero por ejemplo de las que más destacan es una de Peter Bilsfeld de 1589, que se basa en un escrito que le llamó Pecados Capitales. Y ahí tiene a los demonios clasificados como Lucifer es el orgullo, Mamón también es el orgullo, pero pues hasta la palabra lo indica, ¿verdad? Asmodeo la lujuria, Leviatán la envidia, Belzebub el guía, Satán la ira y Belfegor la pereza. Eso de acuerdo a los... Belcebú es gula. Gula. Y la gula no solamente es la tragadera, sino todo el hartazgo de cosas. Todo exceso, ¿no? Todo exceso sexual, drogas, etcétera, ¿no? Eso es gula. Así es. Así es. Según Alfonso de Espina, en 1467, dijo, hay demonios del destino, íncubos y súcubos, ejércitos de demonios o errantes, familiares satánicos, drudes, conviones o nacidos de demonios y humanos, que eso ya está más grueso, ¿no? En los supuestos ritos satánicos, donde se supone que hay un demonio, un representante del demonio que tiene sexo con una mujer y la preña, pues se supone que nace ahí un extraño. Demonios mentirosos y maliciosos. Bueno, pues, ni modo que hubiera chocarreros y divertidos, ¿verdad? Demonios que tratan de inducir a ancianas a asistir a aquelarres. También se habla mucho de los aquelarres. Sebastián Michelis habla de una primera jerarquía. Dice, Belcebú, príncipe de los serafines, junto con Lucifer y Leviatán, fueron los 3 primeros ángeles en caer. Tienta al hombre con orgullo y se opone a San Francisco de Asís. Leviatán, otro príncipe de los serafines, que tienta a los hombres en la herejía, oponiéndose a San Pedro. Y Asmodeo, también príncipe de los serafines, tentando con el deseo ardiente de la lascivia. Se opone a San Juan el Bautista. Hay gente queriendo entrar con... Voy. Yo viendo tu presentación. Luego, sigue sin entrar. Ya. Habla de Valverif, que tienta a los hombres a cometer homicidio, ser pendenciero, polémico y blasfemo. Se le opone a San Bernabé.
Astaroth, el príncipe de los tronos, que tienta al hombre con la pereza y se opone a San Bartolomé. Berrín, que también es príncipe de los tronos, tienta a los hombres con la impaciencia y se opone a San Dominico. Grésil, el tercer príncipe de los tronos, tienta a los hombres con la impureza y se opone a San Bernardo. Y Sonilion es el cuarto príncipe de los tronos, tienta a los hombres a odiarse y se opone a San Esteban. Aquí lo que encontramos es una clara necesidad de para un santo de la religión católica, hay que poner un adversario. Entonces, por eso esta jerarquía de Sebastián Michelis opone un determinado demonio contra cada uno de los santos. En la segunda jerarquía habla de Carro, el príncipe de poderes, tienta a los hombres con la dureza de corazón y se opone a San Vicente Ferrer. Carnivale, también príncipe de poderes, tienta a los hombres con la obscenidad y la desvergüenza, oponiéndose a Juan Evangelista. Ouellet, príncipe de dominios, tienta a los hombres a romper el voto de pobreza y se opone a San Martín. Rosier, el segundo en el orden de dominios, tienta a los hombres contra la pureza sexual y se opone a San Basilio. Belias es el príncipe de las virtudes, tienta a los hombres con la arrogancia y a las mujeres con la vanidad. Cría a los niños como caprichosos y cotillas durante la misa. Pone a San Francisco de Paula. Y en la tercera jerarquía, este hombre no paraba de jerarquizar, ¿no? A Olivier, que era príncipe de los arcángeles, y tienta a los hombres con la crueldad e inclemencia contra los pobres. Pone a San Lorenzo. Lubart, príncipe de los ángeles, en la época de Michelis se creía que Lubart estaba en el cuerpo de la hermana Madeleine Favent. Barrier era príncipe de los principados, tienta a los hombres contra el voto de obediencia y se opone a San Bernardo. Entonces, cada santito tenía su enemigo, ¿no? Su puesto. Su adversario. Ahora se preguntan... Como DC Comics. Sí, siempre tiene que haber un adversario. Y en todo, decía César hace rato, pues en política, en todo, para validarse, para hacerse notar, pues la gente crea adversarios. Entonces es importante para la religión católica y para cualquier religión, yo creo, crearse adversarios. Y pues los demonios en lo general son adversarios que han sido inventados. Sin embargo, también se puede invocar, se supone, a los demonios. ¿Cómo? Siguiendo las instrucciones contenidas en un grimorio, que es un libro de conocimiento mágico. Le Dragon Rouge, o Gran Grimorio, supuestamente escrito por Salomón, imagínense, alguien lo encontró y lo publicó en 1517, un tipo que se llamaba Alibek, el egipcio, y siendo un supuesto escrito de Salomón, pues tiende a tener mucha validez, ¿no? También el Pseudomonarchia Demonium de Johann Weyer contiene la lista de demonios y las horas y rituales apropiados para conjurarlos en el nombre de Dios Padre y Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más sencillo que aquellos citados en la llave menor de Salomón. Lo pueden encontrar en Gandhi también. La llave menor de Salomón, o Lemegeton Clavicula Salomonis, es un grimorio anónimo del siglo XVII, de los más populares en demonología, y tiene descripciones detalladas de espíritus y los conjuros necesarios para invocarlos y obligarlos a atender la voluntad del conjurador. Detalla signos protectores y rituales para evitar que el espíritu gane. Ahorita platicamos un poco de los ritos, ¿no? Pero todos estos instructivos
pues, pretenden que la gente, mediante rituales, signos, dibujan cosas en el piso, arden fogatas, hacen una serie de cosas que pues, no tendrían por qué invocar a nadie, ¿no? Pero bueno, pues es la gran creencia, si no, no habría aquelarres, ni reuniones de brujos, ni nada por el estilo. También en el libro de Carlos María de Heredia, que es un jesuita mexicano, se habla de la brujomanía o cacería de brujos y define sus orgías aquelarres. Si no Este sacerdote, compadrito, ¿sí? escribió un libro desmintiendo, ¿no? El espiritismo y todo este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y él mismo pues, ahí definía que todos estos rituales, pues, de que se trataban, pues es nomás una pachanga, ¿no? Donde se cometen excesos. Y lo malo es que a veces los más, ¿cómo se dice? Pues los más clavados en esto, hasta hacen sacrificios. Lo de menos es que sacrifican animales a veces, pero Sí, claro. de todas maneras, ¿no? Como también se puede invocar a los demonios mediante la Ouija. Supuestamente al querer invocar a un espíritu humano se presenta un demonio haciéndose pasar por humano. Y también existen muchas historias, como la misma historia de Cañitas, ¿no? Que queriendo hablar con un muerto invocan a un demonio. Entonces, y hay muchas películas al respecto. Creo que todo esto se puede desmitificar de una manera muy simple, pero mientras la gente siga creyendo en todo ello, pues va a existir este mundo. ¿Qué películas hay que valen la pena? Pues El Exorcista, indudablemente, creo que es la más descriptiva, basada en el libro de William Peter Blatty, que retrata muy bien las manifestaciones de una posesión, pero el rito suele tomar semanas o meses. Está inspirada en el supuesto caso de un niño de 14 años de Maryland de 1949, cuya noticia apareció en el Washington. Estigma. Es buenísimo. Es muy buena, pero la trama se considera falsa porque los estigmas o supuestas marcas de las heridas de Cristo durante la crucifixión, pues no deberían de afectar, ya que se supone que son un acercamiento a Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que ser maligno? Digo, maligno por el mal que le causan a la mujer, ¿no? A esta mujer que además era totalmente ajena a la Así es, a la religión. ¿no? Y hay un fulano italiano, ahorita no recuerdo exactamente, hasta se apellida D'Angelis o algo así, que anda por el mundo presumiendo sus estigmas y sí, presenta las manos y la frente todas llenas de sangre. Pero eso no tiene que ver con necesariamente el demonio. No necesariamente la cosa. Uno de los casos más sonados y que también se dice que fue real es el de Emily Rose. La película, hubo dos versiones, Requiem y Emily Rose, que son la historia de la posesión y exorcismo de una alemana llamada Anneliese Michel, quien murió por no continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían prescrito 7 meses. Presentaba deshidratación y desnutrición. De hecho, en los videos que mandé viene algo de esta historia, ¿no? Sí, sí, cómo no. Por demás interesante. O sea, yo no sé si vieron la película de Emily Rose, pero pues es muy desgarradora, ¿no? Y pues llega uno a creer que sí estaba poseída, ¿no? Que al final se descubre que pues, más bien estaba enferma la pobre. Una que me encanta es Posesión Satánica, que trata de un Dybbuk. Pero un tantito. Ya voy a acabar, miren. Que está contenido me recuerda un poquito lo del arca perdida, ¿no, compadre? Que cuando la abren está llena de demonios. Sí. ¿No? Cuando Y eso obviamente es
como que de ahí podría proceder, ¿no? De los judíos, de decir, no, nunca la abras, ¿no? Exacto. No, aunque podría ser que era el arca, era sagrado, bla, bla, resulta que no, o sea, estaba llena de demonios. Pues sí, bueno, no sé si vieron esta película, pero es fenomenal. A mí me encantó porque No, pues no es la he visto, fíjate que no la he visto. le da un tratamiento distinto y obviamente con una óptica de que van a buscar a un rabino para hacer el exorcismo. El gran rabino no accede y uno menor sí, y en fin, tiene su encanto la película. Entonces, vale la pena. Y bueno, pues hasta aquí con la presentación y los conceptos. Ahora sí quiero escuchar opiniones. Ahora sí alguien quiere contestar si creen en demonios, si creen en posesiones. Inclusive si han tenido experiencias, ¿no? Claro. De hecho, hay una persona que no quiso entrar y me dijo porque su hija tuvo un caso así y dijo que no quería recordar o revivir todo este asunto, ¿no? Claro. Comentarios, no veo, están muy tibios. A ver, Juan Carlos. Cuando nosotros Fer, éramos, Edith García está levantando la mano. Edith García. adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Hola, Edith. A mí me gustaría, ay, perdón por No te preocupes, a mí me pasa lo mismo. la facha, ¿no? Yo afortunadamente no he tenido como experiencias tal cual de posesión, pero es un tema que a mí pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? Mi película favorita de siempre es El Exorcista, y siempre he creído que hay algo más, ¿no? Así, pues sí, no del todo bueno, ¿no? Maligno. Y de niña yo padecí o sufrí o tuve diferentes manifestaciones y no pararon hasta mi adultez, ¿no? Antes de tener a mi hijo. Y cuando yo vi la película de Emily Rose me hizo mucho sentido cómo describen estas situaciones que le pasaban a la abogada, ¿no? Cobró sentido para mí que algo pasaba, ¿no? Afortunadamente no, creo que no fue tanto más que poder tener visiones, ¿no? O sea, estas manifestaciones de tal vez pueden ser espíritus, sombras, cosas que se mueven de un lado a otro, trastes o, por ejemplo, pañuelos que volaban, ¿no? De repente que pasaban, como decían, ¿no? Ahí a las 3 de la mañana era así como puntualito, ¿no? El despertar a esa hora todas las noches, el olor como a algo que se quemaba, ¿no? Y entonces de repente yo decía, ay, algo se me olvidó en la cocina y no, era simplemente el olor a quemado. Ciertas cosas que de repente me dieron sentido, ¿no? Con esta película, ¿no? Me impactó mucho, me conmovió también. A mí me parece y he escuchado de personas que han tenido estas experiencias, pero bueno, yo afortunadamente no la tuve. A mí me parece que es un tema en el cual sí tenemos que, o bueno, creo que sí hay que hacer caso, ¿no? Y hay muy poca investigación, creo como más formal. Pero bueno, pues es algo que quería participar, lo que quería compartirles, que sí, sí creo, ¿no? Sí hay cosas que pasan, ¿no? Y que Bueno, creo que pues, no se toca el tema demasiado. Sí. Aquí tenemos un demonio, un pequeño demonio. ¡Qué lindura! Saluda. Hola, bebé. Tengo pastillas. Que tiene plastilina, pero ya te vas a dormir, papi.
Ay, qué lindo. ¿Estás enfermo? Sí, mi amor. Muy bien, pues gracias, Edith. A ver, hay una pregunta que quisiera yo aquí contestar de parte, que dice cuáles son las características para distinguir una posesión. Entonces, lo comentamos hace rato, ¿no? Que se hablaba de la levitación, el dominio de lenguas desconocidas, la aversión a lo sagrado, el provocar movimiento de objetos de manera no directa. Esos son los signos de que alguien está poseído. Fíjate, compadrito, que en algunas religiones hablan de este asunto de hablar en lenguas, ¿no? Ajá. Y están del lado de la luz, vamos a ponerlo así, ¿no? Y hablan lenguas desconocidas. De hecho, inclusive es para el que las está hablando, no sabe lo que está hablando, ¿no? Entonces, es una característica que sea en común, no necesariamente con maldad, ¿no? También teóricamente vamos a ponerlo así, con la luz. Uh-huh. Sí, sí, es cierto. Dice Gaby, ¿qué quiere decir cuando despiertas a las 3 de la mañana, como mencionó Edith? No, a ver, yo creo que a varios nos pasa, yo también despierto a las 3, pero para ir al baño. Yo 4:30 aproximadamente, pero no necesariamente para ir al baño, pero sí. No, pero sí despierto. Pero sí, o sea, no, 4:30, casi todos los días. No, sí. Es un tema de conciencias, no de posesiones. Así tendrás la conciencia, condenado. Exacto. No, pero a ver, ya hablando en serio, se supone que las 3 de la mañana local es una hora en que hasta la astrología menciona de que hay una cierta alineación y que sí, algo nos puede visitar, un recuerdo, un sueño, algo, y por eso nos despierta. Sí es algo real, porque no le pasa, nos pasa a muchas personas. Entonces, pues, algo de haber, ¿no? Según en la película hablan de que es como para los espíritus de la oscuridad, como la contraparte de las 3 de la tarde que murió Jesucristo, ¿no? Entonces que era como, digamos, como esta es la hora santa, ¿no? En el que él es crucificado y muere, y de acuerdo a la película, yo le di sentido a eso, ¿no? Porque era despertar y oler a quemado, o sea, no había como otra cosa, ¿no? Era despertar y decir, ay, huele a quemado, y entonces tenía que como que ir a ver, ¿no? No es como esta parte que despiertas, vas al baño, regresas, te duermes, no, sino de repente es así, ¿no? Entonces, según la película, eso es lo que explican. No conozco un libro, no conozco algo que pueda como tener esta una explicación diferente, sí. De hecho, yo estaba escuchando por ahí. Eso pues es una visión nada más de la religión católica, pues, ¿no? Creo que Fer quiere comentar. Adelante, Fer. Sí, yo hace poco estaba yo viendo en la laptop que incluso si tú quieres orar y solicitarle algo a Dios que pueda llegarle con mayor intensidad y fuerza, decía ahí que de 3 a 4 de la mañana es el mejor momento que puedes hacerlo, ya que en ese momento hay poca interferencia de ideas, de suplicios de otras gentes, es el momento más adecuado. Es lo que estaba yo leyendo y creo yo que pues sí, es el momento más adecuado. Ahorita la compañera está diciendo de lo de bendecimiento de Cristo y pues yo creo que sí, va un poco asociado a eso, ¿no? Bueno, sí. A ver, Alejandra dice, hablando de casas, ¿cuál sería perdón? Adelante, compadre. ¿Cuál sería la diferencia entre un demonio y algún otro tipo de espíritus? ¿Ambos pueden causar ruidos y olores y esos? Sí. Sí, y solamente los videntes o los muy preparados podrían distinguir si se trata de un espíritu humano o de otra cosa.
porque pues al final provocan lo mismo, ¿no? En una infestación en una casa provocan lo mismo, pero pues uno como humano lego así no puede distinguir. A mí me ocurrió cuando yo conocí al vidente que me ayudó a limpiar mi casa, que le platiqué todo lo que sucedía. Me dijo, con todo gusto, yo voy, pero eso sí me advirtió, si se trata de un demonio, yo no le entro. No, pues yo cómo voy a saber, ¿no? Exacto. No. Dijo, ay, no le entro. Pero ya cuando llegó y se dio cuenta que no eran un demonio, sino que eran humanos, entonces, pues ya digo, Alguna vez fueron, curó la casa. ¿no? Que alguna vez fueron, no, sí, claro. Los otros son espíritus que nunca han encarnado, vamos a ponerlo así. Así es. Y que tampoco necesariamente son demonios, ¿no? Malignos, claro. Puede haber otros Claro. seres. Y también hay otro tipo que le llaman los demonios energéticos, que son igual, no necesariamente espirituales, sino como concentraciones de energía que tiene conciencia y que debilitan a las personas y que les causan malestares y que les mueven los objetos. Entonces, es otro tipo de demonio parecido a los íncubos y a los súcubos, que tampoco son ángeles caídos, ¿no? Son otro tipo de seres oscuros, de los cuales hay una variedad enorme. A propósito de ángeles caídos, compadrito, está la película esta de un ángel enamorado, donde los ángeles caídos no son mala onda, pues, todo lo contrario. Son ángeles que se vuelven humanos, ¿no? Y se manifiestan con mucho amor, puesto que fueron ángeles, ¿no? Entonces ya como Sí. humanos son unos humanos de primerísima calidad, tremendamente amorosos, ¿no? Entonces, no necesariamente un ángel caído es un ángel malo, ¿no? Un Luzbel, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, o por qué tender a creer que es el máximo demonio, ¿no? Exacto. No. Y ya ven, la serie esta de Lucifer que han estado pasando recientemente, también es otro tipo de, otra visión, ¿no? Que no necesariamente es maligno y les encantan las mujeres. Exacto. Está muy simpático. Muy bueno, ¿no? Pues no sé si hay más comentarios, preguntas, dudas. Sí, Alex, yo tengo una pregunta. ¿Quiere decir entonces, bueno, por ejemplo, basado en mi experiencia, que era lo que decía, que fueron varias, creo que de las peores, por así decirlo, creo que tengo 3, por así decirlo. Una fue muy niña, yo tenía como 15 años, 16, y eso pasó en Hidalgo, en la Sierra de Hidalgo, cuando vivía con mi papá. Y era, creo que fue la primera vez que me pasó que yo estaba dormida, acostada, y sentí como una mano que me jalaba el cabello desde aquí, así como desde la raíz, pero no eran como 5 dedos, ¿no? Eran como garras largas que ¿cómo te diré? O sea, pero que venían como si salieran de dentro de mí, así, y me agarraran así como raro, ¿no? Y sentí como desde el desgarre en el cuero cabelludo hasta el jalón completo de cabello, ¿no? Y fueron segundos, pero recuerdo que pasa esto que de repente mencionan, yo no sé si eso sea lo que la gente común le dice que es que se te sube el muerto. Yo no sentí que se me subió nada, yo lo que sentí es que me jalaban el cabello y entonces como que me querían llevar a algún lado, ¿no? Y entonces recuerdo que estuve como paralizada, sin poder nada, ¿no? Articular, no sé cuánto tiempo, pero tuve que como soportar, sí podría decir al menos unos 10, 15 segundos el dolor del jalón y de repente, pum, ¿no? Desapareció. Y bueno, corrí
después al cuarto de mi abuela y me dormí con mi abuela, ¿no? Y después ya no me acuerdo qué pasó, no le di como mucha importancia. Ya teniendo 20 y tantos, 25 años más o menos, mi papá había fallecido y falleció en mi casa en la Ciudad de México. Y tenía un cuarto donde él estaba especialmente, bueno, era para él, era un cuarto de diálisis. Y después de que falleció, pues yo lo ocupé, ¿no? O sea, se me hizo fácil, no sé. Y en esa habitación tuve como no podría decir que eran, es extraño decir, entre sueños o también no es que fuera como esta parte no tengo la certeza de que sea como que se te sube el muerto, porque se me imagina que cuando se sube sube el muerto es como una opresión y te quedas ahí, ¿no? Pero bueno, en la primera podría decir, casi intuía yo que era como una niña. Hablas tú de espíritus y dices de personas, y entonces me pregunto, ¿no? Y de repente me cuestiono cada vez más cuando escucho decir, bueno, lo primero que hizo fue, tenía un vaso en aquel entonces de las chicas superpoderosas, que al final era una cosa infantil, un objeto infantil, y recuerdo que el vaso atrás de mí mientras cocinaba se movió así, se giró de la nada y se quedó quieto, o sea, como que nada más alguien le dio vueltas así de plástico chiquito y se quedó quieto, ¿no? Y cuando dije, híjole, ¿no? Dije, ay, no, algo va a pasar. Bueno, cuando me fui a dormir, estando dormida, yo sentí en la cama que como que brincaron, como si un niño literal de, ¿qué será? De 6 años, brincara como arriba de mí con los pies abiertos, desde los pies hasta la cabeza, y clarito sentí que hicieron esto así, y me jalaron, o sea, así como de manera rápida, como enredarse el cabello, y me jalaron otra vez, ¿no? El cabello. Esta parte, decías tú, bueno, yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿No? ¿Qué fijación con el cabello, chingado? No entiendo si hay un objetivo, si hay una razón, si, ¿sabes? O sea, como esta parte dices, bueno, a lo mejor es para robar energía, es para, ¿qué? ¿No? O sea, me causa conflicto esta parte del cabello porque fueron similares en tiempos diferentes, pero es el cabello, ¿no? Y la última que me causó conflicto es porque igual yo como que lo vi en sueños, ¿sabes? O sea, es raro decir porque no es que yo los hubiera visto, pero este último sí fue como un sueño que yo vi que alguien entró a esa habitación que te comento, pero era como un señor muy alto, canoso, muy delgado, pero igual no sentí, solamente que me quedé como quieta y sentía como me agarraba los senos, ¿no? Y para mí fue así como una sensación terrible, porque es como cuando vas en el metro o en el microbús y te agarran, ¿no? Por allá el trasero, y fue así, o sea, fue horrible. Pero ya, o sea, fue como en el metro, un agasajo y ¡pum!, ¿no? Desapareció. Entonces fue despertar así y pues ya no poder hacer nada. Pero eso me gustaría a lo mejor que pudieras, no sé si hay explicación o no sé si es por eso que estoy acá, ¿no? Como para poder, sé que ya pasó, gracias a Dios, no me ha pasado más, pero es como poder encontrarle un sentido, ¿no? No sabía que había demonios y que había personas o qué tipo de cosas eran, ¿no? Pero veo que sabes en el tema y que hay como diferencias y si hay algún motivo, ¿no? O sea, como alguna explicación de por qué de determinada manera. Ahora, estas experiencias, estás consciente de que estabas despierta. O sea, sí, o sea, estaba durmiendo y cuando pasan despierto, pero no puedo, ¿no? O sea, es como no poder, sí, o sea, solo que estaba inmóvil, pero consciente, pues, no sé si te refieres. Sí, o sea, pero a ver, sí, hay una diferencia entre lo que tú misma mencionas de subió el muerto, porque tú como psicóloga
debes de conocer que hay una parálisis del sueño, ¿no? Que es cuando tienes un sueño y quieres despertar y no puedes porque tu cuerpo está dormido, está inmóvil, y conscientemente te desesperas porque dices, no me puedo mover. Esa es una explicación. La otra es que se realiza a lo mejor de manera involuntaria un viaje astral, que es el desprendimiento del espíritu del cuerpo. Y te elevas, ¿no? Te elevas y tu cuerpo se queda dormido, inmóvil, y a la hora que regresas, quieres regresar, no te puedes mover. Igual, o despiertas de manera agitada, ¿no? Porque estás como que tu cuerpo está muy tenso, queriéndose mover, y de repente cuando lo logras, brincas, ¿no? Entonces, una. Y ahí, en ambas situaciones se supone que tu propio cuerpo crea sensaciones táctiles, ¿no? O sea, tienes diversas sensaciones que no necesariamente pueden ser una presencia. Ahora, también puedes ser una persona que atraiga espíritus, que por alguna razón un espíritu conocido o no conocido se acerque a ti y te quiera llamar la atención. Eso es otra cosa. Y hablo de espíritus humanos, que ya diferenciamos. Un espíritu humano pues es un muerto. Es un muerto que se presenta en tu casa, se quiere manifestar, y si nota que reaccionas, que lo percibes, pues va a insistir. Y va a insistir no importa el tiempo y el lugar, porque lo que va a suceder es que te va a seguir a donde vayas. Va a estar pegado a ti. Y esperando que hagas algo, que le preguntes qué quiere, que, en fin, ¿no? Como dices, es una característica que se manifieste por el cabello, ¿no? Que llame la atención con el cabello, que digamos, a lo mejor sabe que es una parte que te puede llamar la atención, ¿no? Ya lo otro, pues lo de los senos y eso, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor ya es otro tipo de espíritu, o a lo mejor es un vivo. Pero bueno, son las diferencias, ¿no? Yo creo que en ninguno de estos casos se podría hablar de un demonio. En todo caso, se habla de espíritus humanos, de alguien que te sigue, de alguien que se acerca a ti y que, pues, de alguna manera no ha logrado trascender, y por eso se trata de manifestar. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, ni aún el de las garras, ¿no? O sea, no pareciera que tampoco ese es algo similar. Ay, qué bueno. Okay. No, porque podría ser que te estás rascando así como que, a lo mejor tu sensación es que como que salía de tu cuerpo, pero no, pues no necesariamente, ¿no? Litro, ahí Alejandro. A ver, adelante. Alejandro Otero pregunta, hablando de casas, ¿cuál es entonces la diferencia entre un demonio y algún otro tipo de espíritu? ¿Ambos pueden causar ruidos, olores y eso? Sí, o sea, lo comentamos, las casas o los locales, pues, en lo general, se pueden infestar de espíritus humanos, de muertos, sí, o de demonios. Entonces, ya decíamos que no hay manera, uno, de distinguirlo. Uno que no es ni vidente, ni espiritista, ni nada de eso. Solamente los que están preparados para ello lo podrían distinguir, y en todo caso los podrían correr. O sea, ya. De hecho, cuando se limpia una casa, se habla de un exorcismo de la casa, ¿no? Claro. Aunque se trate de un humano, pues, ¿no? De un espíritu humano, el hecho de limpiar la casa, pues es de por sí exorcizar, quitar una presencia no deseada, no invitada. Exacto. Ahora, también se dice que en muchos de los casos los espíritus no llegan por sí solos, sino que llegan mediante una invitación. Sí. Puede ser inconsciente. A veces uno puede estar pensando en una persona muerta y eso es una invitación a que se acerque, porque lo estás invocando. Entonces, no necesariamente es que vengan por su gusto, ¿no? Ya. Sino que se les invita de alguna forma.
Ok. Pati Alvarado pregunta, ¿cuándo es necesaria la intervención de un especialista en un exorcismo? Es decir, ¿cuándo el poseído o poseída se hace daño o hace daño a los demás? O sea, ¿en qué momento sería necesario llamar a un exorcista? Pues yo creo que a ver, lo primero que habría que hacer es hacer una evaluación psicológica, ver si se trata de una enfermedad mental y pues dependiendo de la gravedad, pues yo creo que también atender si la gente se daña o daña a los demás, bueno, pues creo que no hay forma de saber si es una posesión o una enfermedad, pero creo que lo primero es atender la enfermedad. Claro. Ver si se trata de un desorden psicológico y ver si va mejorando. Seguramente con un tratamiento hasta psiquiátrico puede mejorar. Pero si esto no sucede, que es cuando interviene ya la iglesia, pues es cuando nada de esto ha funcionado y entonces recurren a un sacerdote o a un rabino o a un pastor y ellos están un poco más habilitados que uno para definir si se trata de otra cosa. Claro. O sea, el momento es, pues, si la gente se hace daño, pues yo creo que hay que atenderlo inmediatamente, sin pensar si es posesión todavía. Claro. No exagerar tampoco, ¿no? De que ya... Podría derivar a ello, pero no necesariamente es así. No. Bueno, pues si alguien más quiere comentar, o ya vamos terminando el programa, ahora fue más corto. Gaby, está callada, dime. Hola, soy Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Te voy a contar una historia. Adelante, Juan. Cuando nosotros éramos niños, mi hermano y yo, a él se le ocurrió, estaba de moda lo del exorcista, y se le ocurrió ir a comprar una ouija. ¿Cómo consiguió dinero? No sé, no teníamos como para eso. Tal que en aquel tiempo existía Aurrera y fue y compró una ouija de esas de madera que vivían en Aurrera. No sabíamos ni utilizarla, no sabíamos ni qué hacer con ella. Y empezamos a jugar, pero no se movían, no sabíamos ni qué teníamos que hacer. Poníamos las manos, pero no. Total que empezamos a tratar con gente un poquito más grande que nosotros, hermana de un amigo que ya tenía entre 17 y 18 años, y ella sí tenía la capacidad de hacer que hablara o se comunicara. Y lo primero que hicimos, le preguntamos que cómo se llamaba. Y fue cuando empezó ahí cosas muy extrañas, porque nos empezó a decir que se llamaba Eva. No sabíamos nosotros ni por qué. Y, oye, ¿qué te pasó? Nos empezó a contar la ouija, lo que tú decías, que era un espíritu humano, pero pues que se había ido transformando y que la habían asesinado, ¿no? Nosotros no sabíamos ni qué, o sea, sí estábamos, pues estábamos jugando entre asustados, y le queríamos hacer más preguntas, y de repente se iba hacia, la ouija me acuerdo que tiene dos cosas, una que dice sí y una que dice no. Así es. Y las preguntas cuando le hacíamos se iba hacia no. No. Hasta que un día le preguntamos porque se callaba, o sea, ya de repente dejaba de jugar y pues nos enojábamos nosotros como niños y le pegábamos a la tabla. Y nos empezaba a maldecir, a decir groserías. Decíamos, bueno, ¿qué onda con esto? Y la cerrábamos, la guardábamos, mi hermano la tenía debajo de su cama. Y pues ya íbamos otra vez con esta chica y se llama Laura, quién sabe dónde estará, pero me acuerdo de los nombres. Y Laura le empezó a hacer caminar más a la ouija y nos empezó a dar detalles de inclusive la vida nuestra sin conocerla, ¿eh? Nos empezamos a asustar, seguíamos jugando, me acuerdo que mi hermano la compró por época de Halloween y llegamos como hasta diciembre con la ouija. Pues en diciembre estábamos en casa de un amigo. Tienes que probar. Y este amigo me acuerdo que él era taekwondoín, karateca,
y tenía un costal en una recámara, esos costales para golpear. Y él se reía, decía, ya no crean eso, pero a ver, vamos a jugar. Y seguíamos jugando con él, te digo, eran más grandes mis amigos. Y empezamos a jugar con él y se le ocurrió a una persona decirle que nos asustara. Y sí nos regresó la respuesta y dijo que cómo quería que nos asustaran. Y dijimos, pues no sabemos, o sea, ¿cómo nos puedes asustar? ¿Puedes venir o qué? Y decía, no, sí, yo estoy aquí, pero asústanos. Y nos dijo, ¿cómo quieres que te asuste? ¿Por agua? ¿Por tierra? ¿Por aire? O por fuego. Y me acuerdo que le dijeron que por aire. Pues todos nos decíamos, por aire, ¿cómo te vas a asustar por aire? Se cayó el costal encima de nosotros, como si lo hubieran arrancado. En ese momento ya empezamos a entrar en pánico y te digo, pues cuando nos asustaba ya la guardábamos. Posteriormente fuimos a casa de otro amigo porque nos la pasábamos rolando la ouija por toda la colonia y me acuerdo que era ya muy cerca de Navidad, era como 23 de diciembre y se les ocurrió otra vez decirle que nos asustara, pero por tierra. Nos aventó el arbolito de Navidad encima. Ay, no. Sí. No, te juro que estábamos así de que ya no sabíamos ni qué. La guardaron, mi hermano la guardó como hasta por enero. Ya después cuando pasó pues los Reyes y todo eso, pues ya la sacamos otra vez para volver a jugar. Y me acuerdo que estábamos otra vez con esta chica Laura, regresábamos como con los que sí hablaba, ¿no? Porque veíamos que se movía. Y se movía con las manos, ¿no? O sea, y le decíamos, ¿te estás desplazando tú o es la cosa esa? Decía, no, ella me mueve la mano. Me acuerdo que nos empezó a decir precisamente de un amigo que se llama Alejandro Sánchez Mondragón. No estaba ni con nosotros, nunca había jugado con nosotros, no sabíamos nosotros detalles de la vida, pero nos dijo que él la había matado en su otra vida. Y dijimos, a ver, dinos el nombre exactamente, en dónde vive, cuántos años tiene. Y nos empezó a dar datos súper certeros la tabla. Donde ya no nos gustó fue que nos dijo que lo iba a matar. En ese momento guardamos la tabla, nos pusimos a llorar, me acuerdo, porque decíamos, pues, ¿cómo va? O sea, va a matar a Alejandro, o sea, no puede ser. Nos pusimos súper nerviosos, mi hermano y yo salimos con la tabla, fuimos a la iglesia. Imagínate, nos hizo llevar la tabla a la iglesia, o sea, tenía bastante bien planeado. Me acuerdo que llegamos con el padre y dijo, ¿qué quieren? No, pues venimos para que nos bendiga esto. El padre nos puso una regañiza. No, pues ¿cómo bendecir? ¿Cómo vas a bendecir eso? Dice, yo no voy a bendecir eso, ¿cómo creen? Pues la tuvimos que ir a tirar en un terreno baldío que era un basurero acá por Lomas de Plateros. Se llamaba La Barranca, que es por donde pasa uno de los pedazos para ir al segundo piso. Ahí la tiramos y se acabó ahí la novela de la tabla, pero ahorita te lo cuento y la verdad es que todavía se sienten así, pues no sensaciones, pero sí recuerdos que son vivos de todo lo que hacía. Pero yo creo que todos son los medios, o sea, finalmente el medio, tú que te desarrollas en el medio bancario, pues es como una cuenta de cheques, ¿no? Y el medio con el que te comunicas con eso, es lo que hace que en realidad le abras la puerta o tú se la cierres, ¿no? Y te lo comento porque pues, pasó tiempo, ya no pasaba nada, pero como dice la chica que habló hace rato, no recuerdo su nombre exactamente, de que a ella le jalaban el pelo y esas cosas. En casa de mis papás, curiosamente, mi papá es ingeniero civil y daba clases. Y un día le regalaron el libro del exorcista, como, no sé, algún alumno, yo creo que estaba mal, no sé, pero llegó a la casa con el libro del exorcista y lo puso en su biblioteca personal. Yo me acuerdo que lo tenía ahí, me decía, no, pues ahí déjenlo. Pues mira lo que me regalaron, le decía a mi mamá le decía, no, pues ¿cómo vas a tener eso aquí, Pablo? Que no sé qué. Si es un libro, dice, déjalo ahí, pues total, luego vemos a ver qué. Y a mí yo cuando tenía como entre 12, 14 años, me llamaba, te digo, mucho la atención ese tipo de cosas. Y me puse a leer, me acuerdo del libro, y de las primeras páginas, pues era impresionante lo que te contaba, ¿no? De cómo bajaba la chica esta por las escaleras y lo que hacía, porque la película era totalmente diferente. Pero yo creo que los mismos espíritus, esas cosas como que te van buscando, ¿no? Como que van viendo a ver quién tiene
pues a lo mejor alguna característica que ellos buscan, ¿no? Ese es porque también ellos pues tratan de salir de ese medio como por una llave, un tubo o algo, y eso puede ser tú. Y yo me acuerdo que, a mí me llamaba mucho la atención. El libro quedó en casa de mis papás en aquel tiempo, tenía un departamento, y me acuerdo que nos íbamos a cambiar de casa, ya estábamos empacando todo, ya prácticamente ya no había casi nada en casa de mis papás, quedaba de esos libreros que son puras tablas, entrepaños, y había un entrepaño ahí que no tenía muchos libros, han de haber sido, pues ya quedaban poquitos libros. Y me acuerdo que mi papá dijo, bueno, pues ya, mañana nos vamos a ir de aquí. Estaba lo de las cacerolas, que se oía el ruido que las tiraban, llegábamos a la cocina, y me acuerdo que hasta decíamos, ya deja de molestar, ¿no? O sea, era, te digo, como si no pasara nada, ya deja de molestar, no estés tirando las ollas. Pero nosotros no saben de a qué le hablábamos. Yo nada más lo hacía porque mi mamá me decía, mi papá también, ya. Y se calmaba el ruido. Otra característica que yo veía era que los lugares esos que están se infectan como de cucarachas, o sea, van teniendo características muy propias, así que dices tú, esto es una mala señal de algo que está sucediendo. Pues ya para no hacerte el cuento más largo, la noche anterior que te estoy platicando, como precisamente dicen que a las 3 de la mañana, yo creo que debe haber sido como a las 12, 1 de la mañana, no vas a creer, pero el librero se partió a la mitad, como si le hubieran dado con un hachazo. Y la verdad es que nos despertó a todos, ¿no? Todos salimos corriendo, pero el ruido fue impresionante, como un rayo, así, ¡prá! Pues, ¿qué onda? Salió mi papá y ¿qué pasó? Pues, no sé, estamos todos dormidos, estamos acostados. Y dice, no, pues está muy raro. Dice, bueno, como que se vencieron las tablas con 5 libros. O sea, no era. En algunos casos intentamos sujetar. No es algo normal. Total que siguió pasando las cosas, empezó la mudanza, terminamos la mudanza, y ya cuando nos íbamos, me dice mi mamá, métete y revisa todas las recámaras para ver si no encuentras algo que se nos esté quedando, porque ya no vamos a regresar aquí. Es el departamento, ya tu papá lo vendió y vamos a desalojar para irnos a la casa donde ya ahora vamos a vivir, porque lo va a vender. Ok. Me empecé a meter a los cuartos, no encontré nada, pero en la última vuelta en un pasillo, me acuerdo que mi mamá estaba en la puerta principal esperándome, y yo cuando doy la vuelta hacia allá, así pasillo para allá salirme, vi era un chavo pelirrojo. Lo que yo creo es que todo el tiempo estuvo viviendo en casa de mis papás y no lo podíamos ver hasta ese momento, porque hasta mi mamá me dijo, ¿lo viste? Y le dije, pelirrojo, y me dijo, sí, y le dije, como de mi edad, y mi mamá se asintió como diciendo, sí. Y fíjate las tonterías que hace uno, ¿no? Porque te dije, ¿te vas con nosotros o te quedas? A la 1, a las 2, a las 3 y cerramos la puerta. Jamás volví a ver nada, o sea, ningún suceso así en la casa nueva de mis papás ni nada, pero sí son hechos que te digo, yo creo que uno les va abriendo la puerta, inclusive hasta con el miedo, ¿no? Yo creo que van viendo, te digo, como que hay algo, o como que te vienen siguiendo de algún otro lado. No sé, es algo raro, pero los Sí. quería comentar porque sí son, pues sí son historias reales y sí se creen, ¿no? O sea, gracias a Dios a ninguno de nosotros nunca nos poseyeron, pero sí te pueden hacer locuras, ¿no? No, pero sí lo vivieron, pues. Sí, ¿no? Y sí se siente en otros lugares, yo, por ejemplo, que he llegado, se siente el frío, ¿no? El frío de alguna casa con habitaciones La muy atmósfera heladas. rara, fea. Sí, muy heladas. O sea, que dices, como que hasta aquí está haciendo mucho frío, ¿no? Y no sabes, ¿no? ¿Quién vivió ahí? ¿Quién estuvo antes que tú? Lo que tú dices de tu casa, pues igual es lo lógico, ¿no? Llegas a un lugar y yo creo que pues, antes de entrar debería uno tener cuidado de saber quién vivió ahí, ¿no? Sí, bueno, y es natural que los que habitamos las casas, pues impregnamos nuestra energía, ¿no? Y cuando la dejamos, pues esa energía residual, pues ahí se queda y en algún momento se manifiesta, pero eso no es algo de miedo. Ahora,
Algo Claro. parecido a lo que mencionas con la Ouija, que a mí también me tocó vivir, bueno, más bien me narraron una amiga que se juntaban al cafecito y a la Ouija, y les apareció ahí un espíritu, les dio su nombre, les dijo que él había sido un albañil, que había muerto en una obra, y que el arquitecto que lo contrató pues se había desentendido, sencillamente se cayó, se murió y pues no atendió nada, ¿no? Y les dio el nombre y el domicilio del arquitecto, de la oficina del arquitecto. Y ellas pues por la curiosidad fueron a buscarlo, a ver si es cierto. Y que llegan a la dirección y sí estaba o sea, sí era del arquitecto, ¿no? Entonces eso pues ya les dio un indicio de que no era Toro. Y insistieron hasta que lograron ver al arquitecto, y pese a lo extraordinario de la historia, pues obvio, le dijeron, oiga, un albañil que se llamaba así, asado, bla, 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 y usted no hizo nada por él. Entonces en ese momento el arquitecto dijo, yo me quito de problemas, y le dio una indemnización a la familia. Digo, muy resumido, pero fueron varias sesiones y se pudieron percatar. Al final, cuando el arquitecto indemnizó a la familia, el espíritu, mediante la Ouija, se despidió, les dijo gracias, ya me puedo ir. Pues, créanlo o no, pues son historias que se cuentan. Y así es. Hay otra cosa, dice Edith, por ejemplo, de los objetos como Christine, ¿no? La famosa novela de Stephen King. Ya hablar de objetos poseídos sí me parece que es una exageración, ¿no? Así como el Chucky y todo eso, pues me parece que es exagerado. Muñecas es que se mueven y todo. Si bien puede haber manifestaciones físicas que se muevan objetos, a lo mejor un muñeco o una cosa se mueve, pero no significa que esté poseído, ¿no? O que te avientan, como una vez a César aquí en la casa le tiraron la servilleta 2 veces, pues, o el palillo, ya no me acuerdo, estábamos botaneando, pues no quiere decir que el palillo estaba poseído, pues sencillamente alguien lo movió, y ya César dijo, tranquilo, somos amigos, y se acabó el juego. ¿Sí o no, César? O César es telequinético. ¿También? Ya creo que ya se fue a dormir, pero bueno. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí un video. Vale. Del caso de Anneliese Michel. Espero que lo disfruten. Y si en algunas ocasiones intentamos sujetar a dichas personas para que no se flexionen de tal manera, los huesos incluso pueden llegar a fracturarse. Es decir, es tal la fuerza que se puede llegar a ejercer. Habíamos mucha gente en esa mesa, éramos casi 10 una fuerza personas. extraordinaria. Carmen decía otro de los elementos, aversión a las figuras religiosas, una especie de repugnancia repentina ante lo que antes era un objeto amado. Pero ¿qué fue ocurriendo con Anneliese Michel? Vuelvo a advertirles de la dureza de este reportaje. Aquí están las imágenes, los documentos, la crónica en negro, nunca mejor dicho, de una historia que conmovió la Alemania de los años 70 y que no ha sido conocida hasta precisamente hoy, 30 años después, cuando el cine la ha recuperado. Anneliese Michel y su historia. Anneliese empeoró. Los ataques eran ya continuos. La imagen era dantesca. La joven se retorcía como fuera de sí, cambiando el tono de voz, blasfemando e insultando a todo ser humano que se le acercase. Los padres, cada vez más desesperados, desconfiaban de los médicos y daban credibilidad a la demoníaca versión de su hija. Pese a los consejos del neurólogo exigiendo que volviese a medicarse, solo vieron una solución: la Iglesia. En un principio, las altas instancias eclesiásticas denegaron la posibilidad de hacer el exorcismo a Anneliese. Según ellos, la joven no presentaba ninguno de los síntomas propios que recoge el Rituale Romanum. Es decir, hablar en idiomas desconocidos, exhibir una fuerza física desproporcionada, manifestar repulsión por objetos sagrados,
y conocer hechos muy distantes en tiempo y espacio. La recomendación fue clara: que siguiese con el tratamiento médico. Tras varios intentos más y un empeoramiento del estado de la joven, en el que ya demostraba animadversión a los objetos sagrados, por fin llega el momento. En 1975, Joseph Stangl, obispo de Wurzburgo, ordena finalmente que el pastor Ernest Salt le realice el exorcismo. Continuó alrededor de hora y media. Me acuerdo que al terminar, Aldry Arnold dijo: ok, es hora de hacer una pausa para que Anneliese descansara. De repente, ella empezó a gritar: ¿descansar? Aquí no se descansa. Esto continúa sin parar. Durante varios meses, la joven fue sometida a sesiones de hasta 7 horas diarias. Los testigos que las presenciaron hablaban de sucesos aterradores, giros inconcebibles en un ser humano, convulsiones de una fuerza tal que tenían que atarla a la cama y ser sujeta por 3 personas. Y lo más sorprendente de todo, varios demonios que se manifestaban a través de la boca de la joven. Caín, Judas Iscariote, Lucifer, Nerón o Adolf Hitler estaban dentro de Anneliese. Hubo una ocasión, era el 31 de octubre de 1975, en que se manifestaron 6 demonios, que incluso se dieron nombres a sí mismos. El procedimiento con estos 6 demonios duró unos 40 minutos. Se defendieron y murmuraron cosas, sobre todo al oír «Santa María, llena eres de gracia». Como alguien, cuando no puede hablar, Santa María. Les costó mucho pronunciar estas palabras, pero entonces los 6 demonios se marcharon y durante un tiempo breve ella fue libre. Aún hay más. El suceso fue aprovechado por el sector más conservador de la Iglesia para hacer propaganda en contra de las reformas aprobadas en el Concilio del Vaticano II. Según estos, Anneliese Michel fue elegida por Dios para purgar los pecados de la corriente más renovadora de la Iglesia. Cintas con el escalofriante sonido de los gritos de la joven durante los exorcismos fueron hábilmente repartidas por las iglesias de Alemania. He realizado miles de exorcismos y de estas cintas he escuchado las suficientes. Escuchando su voz y observando su comportamiento, se puede asegurar definitivamente que el diablo está presente. Con 31 kilos de peso, con neumonía y síntomas de inanición, completamente magullada y demacrada, con las rodillas rotas por las 600 genuflexiones que le obligaban a realizar diariamente, Anneliese Michel no aguantó más y murió un 1 de julio de 1976. El suceso sacudió salvajemente a la opinión pública alemana. Los padres y los sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron llevados a juicio acusados de homicidio negligente y condenados a 6 meses de prisión. Años después, en 1988, una religiosa en una visión vio el cuerpo de Anneliese Michel incorrupto, lo que respaldaría la teoría del sector conservador de la Iglesia sobre la misión purgadora de la joven. El impacto en la sociedad fue tal que se exhumó el cadáver en busca de pruebas, ante el asombro y la indignación generalizada. A día de hoy, este es el último desagravio que sufrió Anneliese. Una joven para muchos endemoniada y para otros simplemente enferma, cuya triste existencia fue poseída no solo por el maligno, y que antes de irse de este mundo tuvo un gesto que sirve de epitafio a lo que fue su vida. Anneliese miró a su madre y le dijo: «Tengo miedo». Sin duda es esta una de las historias más escalofriantes que hemos tratado en Cuarto Milenio. La triste crónica de la vida de una mujer que se creía endemoniada y, lo que quizás sea peor, que su entorno efectivamente compartía esa creencia ancestral. Una creencia que viene desde que el hombre es hombre, desde el principio de los tiempos, pero que no comprendemos a estas alturas del siglo XXI. Carmen, lo que es extraño, porque hay que decir y dejar muy claro que la Iglesia hoy en día, cuando se acerca a examinar a los supuestos endemoniados, suele ir acompañada de un psiquiatra. Debe ir siempre. Y además es que es un mínimo porcentaje
los casos que simplemente se estudian. Por lo tanto, ¿por qué se aceptó el proceso a nivel de obispado de este exorcismo? Se ¿Algo vieron? rechazó varias veces el realizarle el exorcismo porque no veían las pruebas que según el ritual romano la Iglesia Católica debe tener un supuesto endemoniado. Ese titanismo, sansonismo... ¿La recordamos rápidamente? La fuerza descomunal, titanismo, sansonismo, xenoglosia, el hablar o entender lenguas extrañas, a veces dermografías, que son esas marcas o a veces con mensajes, con letras que salen en el cuerpo de los supuestos endemoniados, y también la aversión a todo lo religioso. En este caso sí que Annalise Michel, en una de esas peregrinaciones, como hemos visto en el reportaje, empieza a no querer acercarse a lo religioso, las estampas, a las vírgenes. Y no solamente eso, empieza a comer arañas, moscas, todo tipo de insectos que encuentra por su casa, por el campo, allí donde estuviera. Entonces la gente es testigo de todos estos fenómenos, incluso de ver, observar cómo ingería, se bebía los propios orines que ella acababa de hacer en el suelo, y es cuando la Iglesia ya en ese momento decide que sí, que algo malo tiene en su cuerpo, que hay un demonio, y no solamente uno, como decía el sacerdote, dicen que llega a haber 6 demonios dentro del cuerpo de esta chica. Una de las imágenes que seguramente más ha impresionado de este reportaje que elaboraban nuestro compañero Gerardo Peláez y Santiago Camacho era la imagen de estos ojos abultados, de estas laceraciones, un rostro completamente desfigurado. José Miguel, estos son autolesiones e incluso se habla de automutilaciones. Es muy probable, de hecho, en algunos estados psicóticos, si atendemos a la idea de que no está poseída por el demonio, se da este tipo de situaciones. La persona se autoagrede, en muchas ocasiones se golpea con los puños la cara o puede incluso golpear Esto es con un puño en la propia cara. O la cabeza, incluso contra, por ejemplo, una pared, o debido a las caídas que pudiera tener al suelo. Incluso me da la impresión que se aprecian diversas fracturas dentales, quizá por objetos que en un momento dado pudiera golpearse con ellos la boca. El extremo de llegar a alimentarse de insectos o cualquier otro tipo de ser repugnante para cualquier persona en su sano juicio, también en muchas ocasiones es un extremo que alienta la idea de padecer algún tipo de enfermedad mental, algún tipo de psicosis, que cuando ya está en un estado muy avanzado puede rozar incluso los límites de la demencia, en los cuales ya también evidentemente todas las facultades están alteradas. Las voces, Carmen, voces, grabaciones de esta muchacha que eran diferentes de otras que hemos escuchado en varias ocasiones. Realmente llega a hablar en un idioma desconocido, en un idioma que nunca pudo aprender, en lenguas ya muertas. ¿Realmente hay algo extraordinario en esas voces o solo hay impresión? Fue hasta tal punto impactante, incluso después del juicio, que estas cintas se llevaron al Vaticano. Muchos de los exorcistas oficiales de Roma las estudiaron. Veíamos a Gabriela Mort. Efectivamente, veíamos a Gabriela Mort, y a partir de ahí es cuando se empieza a contar con la posibilidad de hacer un nuevo ritual romano, de modificar el... Bien. Se cortó ahí, compadre. Sí, pero bastante ilustrativo, ¿no? Impresionante, la verdad es que muy buen video. Sí, ahora, ¿qué película recomiendan de Disney para que se nos quite el susto del video? Nemo. Sí, ¿no? Algo para bajarnos el susto. Luca está muy linda. Va, perfecto. No. Yo creo que mucha hay gente más videos. Porque sí les da miedo de verdad. Alguien escribió en el chat hace rato y dijo, perdón, pero yo no voy porque hoy es día de mucha oscuridad. Vamos a muchos programas de luz, pero hoy eres muy oscuro, no voy a ir. Sí. Fíjate la idea, ¿no? De las cosas. Es cierto, bueno, pues este es un foro que está abierto a todo, finalmente a todo. Y si es del más allá, mejor. Pues sí. Pues veamos un poquito. Al más acá y un poquito del otro. No, son de más acá, sí. Del otro video de Annelise, que es ese tiene ilustraciones, pero se supone que tiene el audio original. Sí. Pues sí. Vemos tantito, no completo, pero. A ver, déjame ver. Venga. Espérame. Lo localizo otra vez. Porque lo cambié por este otro.
Un segundito. Lo paso. Cito. Espérame, que tiene anuncio. Hay que repetir el programa de la Ouija, ¿no, Alex? Sí, Estuvo interesante el tema. ¿Cómo? Sí. Que una enfermedad psiquiátrica Necesitamos un especialista del Ouija. Ahí Juan Carlos ya resultó el bueno. Sí. No, ya esas cosas ya. Venga, venga. Ahí vamos a ver. ¿Puede la fe religiosa hacer pensar que una enfermedad psiquiátrica es una posesión demoníaca? ¿O tal vez en realidad existen fuerzas malignas capaces de invadir nuestro cuerpo? Quédate y conoce la realidad sobre la posesión, exorcismo y muerte de Anneliese Michel. Anneliese Michel nació en Baviera, en la Alemania occidental del año de 1952, concretamente el 21 de septiembre. Su familia era católica acérrima, sobre todo su madre, la cual quedó embarazada fuera del matrimonio y tuvo un aborto. Entendió que esto sucedía por el pecado cometido. No solo se casó con un velo negro, sino que educó a su hija en la fe católica, rechazando las reformas que ésta iba introduciendo. Su padre también era creyente, incluso pensó varias veces en ordenarse pastor. Y para terminar con su expediente familiar, en ella contaban con 3 tías que se habían ordenado monjas. Esto creaba un caldo de cultivo más que evidente para que una mente inmadura como la de Anneliese pensase que tendría que pagar duramente por cualquiera de sus pecados. Todo comienza en el año 1968, cuando Anneliese sufre una gran crisis y convulsiona, adoptando posturas casi imposibles de imaginar. Los padres, en un primer momento, deciden buscar ayuda médica y la trasladan a la clínica psiquiátrica Würzburg. Una vez allí, los médicos le diagnostican una epilepsia, deciden internarla y comenzar un tratamiento de larga duración, que parece no ocasionar mejoría en el estado de la chica, para intentar paliar la sensación tan devastadora que siente. Comienza a pasar horas y horas rezando y orando. Y es en ese punto cuando no sabemos si por su gestión de una vida que ha girado en torno al pecado y su redención, o por la enfermedad que sufre, la joven comienza a oír voces que la ordenan a hacer cosas, a ver sombras y a tener visiones demoníacas. Es la propia Anneliese, en 1970, tras 2 años de sufrimiento y ver que no mejora, la que comienza a sospechar que está poseída. Las visiones se vuelven mucho más frecuentes, las crisis continúan y las convulsiones son casi incontrolables. Los médicos comienzan a suministrarle anticonvulsivos, que tampoco, y por alguna extraña razón, surten efecto. Los efectos secundarios de estos medicamentos hacen que la chica pierda por completo el apetito y deja de comer. Viendo que pasa el tiempo y cada día se encuentra peor, comienza a rogar por un tratamiento espiritual y pide a médicos y familiares que permitan que le hagan un exorcismo. En un principio, la iglesia se lo niega, ya que piensa que su problema es médico y no de origen espiritual. La chica no tiene más remedio que continuar con el tratamiento, y los médicos le recetan un medicamento para esquizofrénicos, que en ella tiene un efecto devastador, provocándole muchísimas más convulsiones.
En 1973, su estado físico está visiblemente muy deteriorado. Además, se niega a acercarse a objetos religiosos y a beber o tocar agua bendita. Dicen que comienza a desprender un olor nauseabundo, como a podrido. Esto hace que la familia realmente piense que está endemoniada. El pastor Ernst Art, después de estudiar el caso, decide que tiene que ser exorcizada y pide el permiso correspondiente al obispo, pero este deniega su petición. La conducta de Anneliese empeora. La chica ya no come lo que su madre le prepara. En su lugar, se alimenta de moscas, arañas y carbón. Duerme en el suelo. Calma la sed bebiendo su propia orina y se pega horas y días gritando con un alarido tan desgarrador que hiera la sangre de todos los que la rodean. Además, agrede golpeando y mordiendo a cualquier miembro de su familia que se atreve a acercarse a ella. La situación es insostenible, por lo que en 1975 el obispo decide conceder la autorización para que el pastor Ernst Art y el propio padre de la chica procedan a realizarle el exorcismo. Después de la autorización, a la chica se le practicaron 67 exorcismos en el corto periodo de 10 meses. Judas. Und die Hölle? Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen des und sprich das Zeichen aus. Teniendo 2 sesiones por semana. Esto era agotador, ya que cada sesión duraba más de 4 horas. Se le rompen las 2 rodillas a causa de las más de 600 genuflexiones que realizaba durante los exorcismos. Se le rompió la nariz y varios dientes debido a los porrazos que se autoinfligía. En noviembre de 1973, los médicos deciden recetarle un nuevo fármaco a la chica, Tegretol. Esta medicina no se puede recetar a mujeres en edad de concebir, ya que afecta gravemente a los glóbulos rojos, creando falta de oxígeno en la sangre, aumentando la falta de conciencia. Se sabe que Anneliese tomó esta medicina diariamente hasta días antes de su muerte. En un momento dado, la joven comienza a decir que la Virgen se le ha presentado y le ha dicho que ella puede liberarla de los demonios que la poseen, o ser la prueba de la existencia de lo diabólico. La chica dice a sus allegados que la fecha de la liberación será el día 1 de julio. El 30 de junio de 1976 sufre una fuerte neumonía que, agravada por el estado anímico que presentaba después de años de sufrimiento mental y físico, la impiden casi moverse. En ese momento pide la absolución a los sacerdotes. Su madre graba su despedida y ella solo acierta a decir: mamá, estoy muy asustada. Anneliese Michel fallece el 1 de julio, tal y como había predicho. Tras su muerte, la fiscalía comienza una investigación que terminó con una leve condena tanto del padre como del pastor encargados del exorcismo, ya que la autopsia reveló que la chica murió por desnutrición, y los especialistas médicos dijeron durante el juicio que si a la chica le hubiesen alimentado a la fuerza los días previos a su muerte, su vida podía haber sido salvada. Sea como fuere, lo que pasó tras su muerte es otra historia. Pero lo importante de este caso es saber si puede la mente sugestionarse de tal forma
que tu propio cuerpo crea que padeces un mal producido por una posesión demoníaca, o si realmente puede un espíritu maligno tomar el control de nosotros mismos y llevarnos a la decadencia a la que fue conducida Anneliese. No negaremos que hubo errores garrafales a niveles médicos y que hubo negligencia a nivel espiritual. Pero ¿cuál de los dos gana la partida? Es algo para lo que yo no estoy capacitado a responder. Y creo que tendríais que ser cada uno de vosotros los que tomaseis vuestra propia decisión. ¿Murió esta joven por causas naturales maltratadas o falleció por causas espirituales que acabaron por doblegar su alma? Soy Triuno. Buenas noches. Interesante, ¿no? En fin, hay muchas historias que parecen Al reales. final nadie se atreve a confirmar la historia o la existencia de los exorcismos o la presencia de los demonios. Nadie la confirma como tal, así de lo viví, lo grabé, etcétera. No, no existe un hecho real. Pues bueno, no lo sabemos. Además, en los exorcismos católicos no permiten grabar, entonces. Exacto. No puedes saber, ¿no? Puede que estés perdiendo el tiempo. Déjame preguntar. Bueno, no deja de ser un buen tema. Los niños Ni hablar, pues. El más allá. Y los adultos no. ¿Alguien quiere comentar algo? Quedaron espantados todos. Sí, están con su crucifijo ahí en la mano. La próxima semana haremos uno de Walt Disney para evitar morir. Sí, mira, bienvenida Vicky. Hola Vicky. Una de nuestras expositoras estrella. Bien. Bueno, pues vamos, les voy a mostrar lo que vamos a ver en el próximo programa. Quiere hablar Vicky, creo. Adelante, Vicky. Ya encontraba el bendito micrófono. Ya saben que nunca encuentro nada. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Sí, sí, está interesante. Fue la semana del terror, ¿no? Alex ahí, mandándonos de todo. Avances para que se ambientaran. Sí, oye, no había día, caray, ¿no? Bueno, de eso se trataba, de que les diera miedo. Sí, pero bien interesante y bien, oye, tu último video, así como que qué terror, pero qué real es entrarle a esto, ¿no? Y tú tienes una historia, ¿verdad? Pues sí, bueno, desde el rollo que yo manejo, estos serían como casos psiquiátricos. Y de entrada los casos psiquiátricos en terapia no son abordables, ya, o sea, aconseja no abordarlos desde como una terapia normal y simple, porque además hay medicamentos de por medio, ¿no? Entonces, el cliente nunca llega como pues ni termina la terapia, ¿no? Está en otro espacio. Entonces, ni siquiera es recomendable. Pero sí que, por ejemplo, lo que pueden mostrar, nos han dicho que en los casos como justo que acabas de presentar, los casos psiquiátricos tan fuertes se presentan cuando en la familia, en el transgeneracional, hablando ya como de 7 niveles atrás, más o menos, hay estas muertes o secretos injustificados o fuertes, ¿no?
y han venido pasando de generación en generación hasta que, ya sabes, llega el representante actual y toma el lugar, ¿no? De la persona que quedó excluida y la cual pues la información tiene que salir a la luz. Entonces, lo que tu video pues está bien explícito para eso, ¿no? Es que acuérdate que en el tema del yaciente, el que se fue de forma difícil, pues tiene o alguien que nace, que es doble de él y que nace en las fechas y que coinciden con su nacimiento o su muerte, lo vienen a representar y pues son personas que no viven su vida en el presente porque la familia, el encargo, pues es que representa al que se fue. Y esto es pues bien así de terror, como lo pusiste ahí en el video, es un caso grave, pero pues es un yaciente tal cual, hecho y derecho, ¿no? Alguien que no está viviendo su vida y que pues sí, de otra manera le podríamos llamar una posesión, ¿no? Porque en su cabeza y en el inconsciente colectivo de la familia está el pedido de que represente al que no está. Y pues qué difícil para el que sí está presente que no pueda hacer su vida y no se pueda quitar estas cosas, ¿no? De su vivencia. Y pues me hiciste recordar, ahorita que estaban hablando de las películas y eso, no sé si todos vieron Juego de Tronos, pero ahí había un papel de un gigante que se llamaba Hodor, no sé si lo recuerden. Y este Hodor tenía epilepsia. Y justo lo que decía cuando le daba epilepsia era Hodor, 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 y entonces por eso todo el mundo le decía Hodor, ¿no? Que era un gigante que estaba a cargo de uno de los protagonistas principales. Y al final sacan la historia de Hodor y de lo que se trataba es que en un shock de la infancia, donde entra el enemigo a sus fortalezas, lo que él gritaba era hold on the door, o sea, detengan la puerta, cierren la puerta, ¿no? Y justo, y entonces se traumatiza tanto por la matanza y todo lo que ocurre después, que en el BioShock pues él queda con este tema de la epilepsia, y lo que él decía en la epilepsia, y de hecho en Descodificación así es, cuando hay un epiléptico hay que fijarse en los ademanes que hace o en lo que dice, porque justo ahí está el BioShock, ¿no? Y entonces él lo que decía en momentos de peligro, porque estaba a cargo de un jovencito, era Hodor, 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 y era ciérrenle, ¿no? Porque hay peligro, estamos en peligro, vamos a resguardarnos, pero era la única palabra que le salía. Entonces, ahorita que vimos esto, me hiciste recordar ese episodio y pues sí se me vino a la mente, ¿no? Como una fuerte que la epilepsia, que ya es con un daño psiquiátrico fuerte, ¿no? Y qué duro y qué difícil. Y pues sí, ¿te acuerdas que alguna vez dijimos que al cerebro arcaico pues no se le habla, no hay palabras, ¿no? No entiende, es un changuito que no entiende, ¿no? Y solamente con un acto simbólico tan fuerte como estos que practica la iglesia, pues son los que están disponibles, ¿no? Qué difícil pero qué real. No, pues muy interesante, la verdad, esta visión que es más científica, ¿no? De cuál es la explicación de una supuesta posesión, ¿no? Al final es otra personalidad, un trastorno de personalidad, y bueno, puede ser tratado por medios médicos. Muy bien, gracias por tu comentario, Vicky.
No, a ustedes, gracias. Aquí ando. Muy bien, pues les platico. Gracias, Vicky, muy bien. En nuestro próximo programa vamos a tener a una especialista en fenómenos paranormales. ¿Qué son los fenómenos paranormales? Walu Navarro va a dar una explicación de todos, bueno, de la mayoría de los fenómenos, de qué se tratan. Por ejemplo, la levitación, la telepatía, en fin, va a estar muy interesante. Y en el siguiente nos vuelve a visitar Diego Durazo con las órdenes secretas y sus aportaciones al ocultismo. Así que los esperamos el 14 y el 28 de agosto. Esperamos que sea de su interés. Pues Qué buenos temas, ¿eh? Suenan interesantes. Muy bien, muy bien. A ver qué les parece. ¿Qué les parece? Ya vamos a la foto. Sonrían, a pesar del susto, por favor, sonrían. Viendo video. Pongan cara. Ahí va nuestro fotógrafo estrella. Todos bien sonriendo. Alfonso, Héctor, gracias. Muy bien. Hola. Rosalinda. Órale. Muy bien, pues va la foto. 1, 2, 3. Muy bien. Pues gracias. Buenas noches. Espero que les haya gustado. Que no se hayan espantado como otras personas dijeron. Y están invitados. Bienvenidos todos a los siguientes. Claro que sí. Poner una película. Muchas gracias. Ya para dormir. Gracias a quienes nos vean en Facebook en la repetición. Muchas gracias. Y estamos listos para la siguiente. Gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Bye.